Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero. Estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy tengo tres destacados invitados. Un abogado, el licenciado Cándido Simón, un economista y profesor universitario, el licenciado Juan de Rosario, y un político muy avesado, el licenciado Danilo Díaz, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y el propósito de la reunión de esta noche es conversar sobre la necesidad de un acuerdo político, sanitario y económico que permita que el país pueda resarcirse y pueda salir airoso de todos los problemas que conlleva esta pandemia una vez podamos superarla y estar libres de ese virus que ya ha provocado casi 300 muertos en la República Dominicana. Tenemos que hacer una pausa muy breve y luego de ella regresamos con nuestros distinguidos invitados de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna. Como le informara en el primer segmento de presentación formal del programa, hoy vamos a hablar sobre el tipo de acuerdo a que podría llegarse antes de las elecciones del 5 de julio, con la finalidad de abordar los temas políticos, sanitarios y económicos que evidentemente vamos a heredar de la pandemia del COVID-19 que nos afecta. Y para ello contamos con un destacado político, el licenciado Danilo Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, un respetado abogado, el licenciado Cándido Simón, y un destacado también profesor universitario y economista, el licenciado Juan de Rosario. Muy buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Esta posibilidad en el país, ¿están dadas las condiciones para un acuerdo político que evite cualquier problema previo a las elecciones del 5 de julio? Bueno, yo pienso que deberá comenzar el político. Bueno, gracias por la distinción y la oportunidad. Dicen que el orden de los factores no altera el producto, así que arrancamos nosotros. Yo pienso que estas elecciones del 5 de julio son el resultado de un acuerdo, aun cuando no se dio una reunión de todas las partes estuvieron de acuerdo en lo siguiente, que creo que fue lo que la Junta Central Electoral se apoyó, que las elecciones pudieran realizarse dentro del periodo constitucional. El Partido de la Liberación Dominicana y los demás partidos pues plantearon también en esa misma dirección su propuesta. Y la Junta lo que tenía que seleccionar era cuál era la fecha. Algunos decían el 12, el 5, algunos en junio. Indistintamente, la Junta realmente era la que tenía que tomar la decisión porque es la que tiene que organizar el proceso electoral. Nosotros en nuestra postura no anunciamos fechas, dijimos que debiera socializarse la misma y lo hicimos porque realmente si planteábamos una iban a estar en desacuerdo. Entonces el partido quiso justamente que sí se garantizara que las elecciones, tanto la primera vuelta como una eventual segunda vuelta, dentro del marco del periodo constitucional. Y en ese sentido estamos satisfechos con el calendario que hizo la Junta sobre el particular. Ahora, lo del acuerdo político, sobre esa base ya empieza digamos, a construirse, porque todos aceptamos de alguna manera esa fecha. Y la Junta ya ha hecho un cronograma de cara a montar la elección el día 5. Tiene convocado a los presidentes de los partidos para ver temas que concierne a esa montaje, esa organización, y tiene también convocado a los delegados de la dirección de elecciones para la parte logística del proceso, que es bien importante. Entonces pienso que lo estamos construyendo, o sea, a pesar de que no nos hemos unido, no nos hemos juntado, o sea, no hemos discutido directamente, pero pienso que la reunión que se ha previsto para la próxima semana con los presidentes de los partidos va a ser el inicio de reforzar esa decisión que se tomó con el consentimiento de todos. Licenciado Simón. Mira, la posibilidad de acuerdos yo las veo difícil. Esto se evidencia por dos situaciones que se han venido dando. Tres, pero vámonos con dos adelante. Una es el tema de que, fíjate que en el Congreso Nacional no han logrado
establecer acuerdos, consensos, para aprobar el tiempo que debe ser de por lo menos 25 días para que el presidente pueda decretar el estado de excepción. En el Senado se imponen los 25, sin embargo en la Cámara de Diputados, donde no hay, parece que mayoría del PLD, le bajan a 17 y van 2, para que al final tener que reunirse de nuevo, exponiéndose a una contaminación por no ser razonables y llegar a un acuerdo que consiste en lo siguiente: otórguese los 25 días de autorización al presidente. Como hay una comisión bicameral de seguimiento al estado de excepción y además el control de constitucionalidad se mantiene vigente durante ese proceso, ¿por qué no autorizar 25 días? Y si en 10 días cambiaron las circunstancias, pues sencillamente y llanamente se reúnen de nuevo y revocan la resolución autorizando los 15 días, los 25 días. O si en 17 días se logra restablecer el orden epidemiológico o tomar el control, pues reducirlo y no tener que reunirse cada vez. Eso es una evidencia de que difícilmente se pongan de acuerdo. El otro componente es la propuesta, bueno, lo que acaba de suceder, y es que informan los medios hoy que el alcalde de La Romana, y que me corrija Danilo este tema, el alcalde de La Romana y un alcalde, director municipal de un municipio de Elías Piña, más un regidor de la Fuerza del Pueblo Aquellos y del Partido Reformista, habían hecho el transfer para apoyar a Gonzalo por el PLD. Eso augura un proceso que puede complicar las cosas, pero otro tema es la propuesta del cónsul, el embajador dominicano en Washington, y es José Tomás Pérez, ¿no?, que propone un acuerdo PLD, Fuerza del Pueblo de Leonel. Yo le llamo Fuerza del Pueblo de Leonel, pero acuerdo sobre qué base. Yo no veo que eso sea asible. ¿Por qué? Porque no me da la sensación de que Leonel va a ceder la candidatura a la presidencia para que Gonzalo sea el candidato, ni viceversa. De manera que por esos tres escenarios yo no creo que haya vocación para acuerdos políticos que puedan facilitar las cosas. De hecho, no quiero dejar pasar, señores, que la decisión de la Junta Central, las dos decisiones de la Junta Central Electoral de modificar la parte capital del artículo 209 de la Constitución mediante una resolución es inconstitucional. Y el consenso de 22 partidos políticos, los 22 principales partidos políticos de 27 que hay registrados, no avala la legalidad de esa decisión, porque usted no puede, por resolución, modificar una fecha que está establecida en la Constitución de la República. La Constitución solo se modifica del modo que ella misma indica, pero resulta que estamos en estado de excepción. Y el artículo 271 prohíbe que la Asamblea se reúna para modificar la Constitución en estado de excepción. Consecuentemente, había que cambiar las fechas por las dos razones que las justificaron. Ahora, ¿era la Junta Central Electoral? Yo digo que no. Yo digo que debe ser el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, porque esta no prevé la causa de fuerza mayor, que es un concepto jurídico, de efectos jurídicos. La Constitución no previó estas circunstancias, de tal manera que por causa de fuerza mayor, que fue lo que sucedió con las elecciones municipales de febrero y las elecciones presidenciales y congresuales de ahora, la Constitución no prevé la causa de fuerza mayor, ni organiza, ni dispone que le corresponda a un órgano no autónomo, como sí puede hacerlo el Tribunal Constitucional, que es el órgano, el máximo intérprete. Este sí podía, mediante una sentencia que se llama interpretativa aditiva, y ya hay varias decisiones en este sentido, podía hasta decir que lo hiciese la Junta Central Electoral o el propio tribunal decirlo por sentencia, que sí es vinculante y que además de eso es imperativa a todos los poderes del Estado. De todas maneras, lo que importa retener es que el consenso, el consentimiento de los partidos políticos, y solo opinaron 21, porque el PRM pidió que se le permitiera opinar al día 14 y el día 13 el tribunal tomó decisión, aunque el PRM la asumió, pero el PRM no subió una opinión, y lo que tengo entendido, y Danilo ahí que me corrija de nuevo si me equivoco, es que hay 27 partidos políticos reconocidos, 22 de los cuales, 21 más 1 de los cuales fueron los que hicieron consenso en ese sentido. Pero el consenso de los partidos políticos
no puede autorizar a un organismo administrativo como la Junta Central Electoral a modificar la Constitución. Por consenso sí podrían hacerlo, pero en sede de la Asamblea. Bien, licenciado de Rosario, ¿cuáles podrían ser los temas económicos de un eventual acuerdo político con vista al futuro inmediato, una vez superada el tema de la pandemia? Sí, yo solamente quiero poner en contexto que nosotros estamos en el inicio de lo que podría ser una profunda crisis económica. Todas las medidas que está tomando el Banco Central son medidas de mediano y de largo plazo. Y nosotros tenemos en 2 meses, 3 meses, un proceso electoral que, pongámoslo independientemente de cuál partido, habrá de producirse un cambio en la composición del gobierno actual. No importa cuál es el partido, yo no voy a entrar en eso. ¿Y qué ocurre? A esta altura nosotros no tenemos un acuerdo, no tenemos una mesa bipartidista en donde todos los partidos se reúnan para enfrentar el tema económico. Si las medidas económicas que se han tomado, que todavía no están en ejecución, que son medidas que la tiene el Banco Central para una vez comience el proceso de normalización de la vida de los dominicanos y dominicanas, implementarlas. Si esto pasa después del 5 de julio, es muy probable que la efectividad de esas medidas se pierda. En consecuencia, yo pienso que un pacto político de cara a la economía debe verse, primero, en la construcción de una mesa de seguimiento al coronavirus en el ámbito de la economía. ¿Para qué? Para que los partidos todos acuerden darle continuidad a las medidas, porque todo el mundo ha aceptado, todos los economistas aceptan que las medidas que ha tomado el Banco Central son correctas. Sí, pero son medidas de mediano y de largo plazo, que si hay un eventual cambio y no se le da seguimiento, no van a tener ninguna efectividad. Eso es lo número 1. Número 2, hay que ponerse no se oye bien. No se oye bien, licenciado, no se oye bien. ¿Qué va a ser el presupuesto? Yo soy de opinión y tenemos ver qué estaría pasando. Tenemos problemas con el audio del señor Juan de Rosario, pero yo creo que él toca un tema muy importante. Ahora, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí. Continúe, por favor. Ok, decía que no, parece que hay una interferencia. Y que esa mesa tiene que ir en torno a el seguimiento. Tenemos problemas con su audio, licenciado de Rosario. Ahora él toca un tema muy importante. Él toca un tema muy importante que es independientemente de quién gane las elecciones del 5 de julio. Bueno. Aquí podría haber un cambio en la composición de la Junta Monetaria y un nuevo gobernador del Banco Central. Eso es una realidad y eso podría echar a pique todos los esfuerzos que se está haciendo a través del Banco Central para enderezar la economía y prepararnos para encarar los desafíos que se van a producir una vez, como dice el licenciado Juan de Rosario, se comience a normalizar la vida política y económica de la nación dominicana. Pero yo creo que el audio ya del señor de Rosario está bien. Adelante, señor de Rosario. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me están escuchando ahora? Sí, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Acérquese un poco más al micrófono de la computadora. Ok, le decía que la mesa, ¿no? Luego tenemos que hacer una discusión ahora, en el Congreso de ahora, de qué va a hacer con el presupuesto, porque no tiene sentido abocarse a reformar un presupuesto que no sabemos aún reformado si se va a cumplir. Hacer pronóstico en este momento resulta muy difícil. En consecuencia, yo pienso que lo que debe construirse es un perfil fiscal en donde se
delineen los gastos y los ingresos. Pero para hacer eso, como el presupuesto es un instrumento de ley, tiene que haber un acuerdo político para que los partidos en el Congreso aprueben esto, porque de lo contrario, nos vamos a pasar el año discutiendo presupuesto y no vamos a enfrentar el problema. Aquí no se está viendo lo siguiente. El coronavirus lleva a personas a cuidados intensivos, pero la economía mata a personas por hambre. Y lo que está anunciando el mundo en términos económicos es que estamos ante una eventual crisis mundial que amerita la atención de todas las autoridades, de todos los partidos, de todos los elementos de la sociedad civil. No estamos peleando por si el peregrino en Puerto Plata, que el otro partido, y estamos dejando de lado un problema tan vital como es el de la economía. Yo creo. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría en el país? No se le oye, señor de Rosario. Acérquese más al micrófono. Bien, el problema, ¿qué pasaría si se produjera, si las elecciones del 5 de julio no se dieran? Dios no lo permite. Se produciría un vacío institucional. ¿Cuál sería el camino, la decisión a adoptar en el caso hipotético de que una cosa como esa, no deseada, pudiera producirse? Primero, el aspecto político. Licenciado Díaz. Bueno, tenemos problemas con tu audio. No se escucha, licenciado. Y yo decía que no queremos pensar en esa opción porque no es la deseada, no es la que el Partido de la Liberación Dominicana ha previsto. Estamos confiados en que podamos estar en condiciones, tanto la Junta como los partidos políticos, de poder montar las elecciones el 5 de julio. No hemos pensado en otra opción, o sea, pero sin lugar a duda, que fuere la decisión tiene que hacerse en el marco de respetar lo que establece la Constitución de la República. Ahí ya habría que consultar a los constitucionalistas, pero sobre todo obligaría a un gran acuerdo político de cara a que esa fecha que se establezca pues sea de consentimiento de todos. Sin embargo, reitero, el Partido de la Liberación Dominicana no ha discutido esa posibilidad. Estamos muy confiados en que podamos montar las elecciones el 5 de julio. Estamos apostando a que eso se dé. Nosotros estamos muy conscientes del momento que vive el país. El país se ha visto impactado, como todo el resto del mundo, en la parte de lo que tiene que ver con la economía y en todos los ámbitos del quehacer cotidiano. Por suerte, y quizá no es para celebrarlo, pero distinto a lo que va a pasar en el resto de los países de América, que según la CEPAL prevé un descrecimiento de más de un 5%, en nuestro país no habrá decrecimiento. No habrá crecimiento, pero no habrá decrecimiento también, lo cual tiene que ver mucho por la forma y la correcta conducción de la economía que ha tenido nuestro gobierno en el sentido de su política económica y que ha hecho posible que nosotros, por ejemplo, hoy no estemos experimentados, por lo menos hasta el momento, los desabastecimientos que están creando crisis fuertes en muchos países, porque nosotros producimos el 85% de lo que consumimos y eso no es el resultado de la nada ni casualidad, sino de una política realmente que es certera de no solamente renovar la esperanza del campo, sino de poner a producir el campo. Y hoy tenemos realmente que todo el que quiera un producto lo consigue en el supermercado. O sea, aquí el abastecimiento ha sido con normalidad. No estamos experimentando lo que están pasando en muchos de los países de América ahora con productos que no se encuentran en el mercado porque la producción a nivel mundial se ha paralizado. Quiero decir en ese sentido que ciertamente preocupa que los destinos del país pudieran caer en otras manos que no fuera manos experimentadas que garanticen la continuidad de una política económica correcta. Licenciado Simón, con relación al aspecto legal que conllevaría o que plantearía el hecho de que hubiera dificultades el día 5 de julio. Yo prefiero considerar la hipótesis
de que no se puedan realizar las elecciones para sustituir el presidente, vicepresidenta, si no se repostulara, ni los legisladores, senadores y diputados y parlamentarios en organismos internacionales, que no se pueda. Pongamos esa hipótesis y es pertinente que los líderes políticos no introduzcan la cabeza en la arena y comiencen a considerar esa posibilidad para que tengan una respuesta, si se da. En esas circunstancias, realmente la Constitución de la República, como insisto, no previó la causa de fuerza mayor como un componente para reformarla, para cambiar la gestión pública en estas circunstancias. Es claro ya que el artículo 274 de la Constitución, no me gusta mencionar muchos artículos porque la gente confunde, pero para afianzar el criterio, establece claramente que los funcionarios de órganos electivos cesan en sus funciones el 16 de agosto de cada 4 años. Y el presidente, vicepresidenta y los legisladores, tanto de la Fuerza del Pueblo como de la Alianza País, como los de el PLD, los del PRM, todos los legisladores son descargos electivos. Consecuentemente, cesarían ese día. Eso significaría que, visto así, el día 16 de agosto del año en curso, si no se pueden celebrar elecciones el día 5 de julio, entonces habría que cerrar el Palacio Nacional y cerrar el Congreso Nacional. ¿Cuál sería la situación ante estas circunstancias? Mira, el artículo 275, y esta es la tesis que he venido defendiendo, con otro matiz, establece que los funcionarios de órganos constitucionales se mantendrán en las funciones hasta ser sustituidos. Ahora, mi pregunta es, la Constitución de la República, si bien habla de funcionarios de órganos electivos y de funcionarios de órganos constitucionales, pero la Constitución de la República dice en qué consisten los órganos constitucionales, no lo dice. Ni tampoco lo dice la ley 137 sobre procedimientos constitucionales, que se refiere a órganos constitucionales, pero no dice cuáles son. Mi punto es que, en consecuencia, como el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República y la Vicepresidencia la dirigen personas, son los que dirigen el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, los legisladores, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son órganos constitucionales porque están formados y concebidos en la Constitución. Desde mi punto de vista, ese vacío puede suplirlo, insisto, el Tribunal Constitucional, y es hasta políticamente mejor, es menos censurable, menos criticable, que la decisión la tome el Tribunal Constitucional, que la tome la Junta Central Electoral, que no le está atribuido de nuevo a la Junta Central Electoral decir que como los ejecutivos, el Poder Ejecutivo y los legisladores pertenecen a un órgano constitucional que se llama Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, pues se le aplica el artículo 275, no por analogía, sino por extensión, que es un concepto jurídico diferente al tema de la analogía. Por eso tanto el Código Procesal Penal como la propia Constitución, en el artículo 74, prevé, y otros textos, prevén la analogía y la aplicación extensiva ante las imprevisiones de la ley. Si fuese lo mismo, no establecerían la diferencia. El punto es el siguiente, que por extensión podría el Tribunal Constitucional decidir que los funcionarios del Poder Ejecutivo, entiéndase presidente y vicepresidenta de la República, y los legisladores de todos los partidos políticos se mantengan en las funciones hasta ser sustituidos porque pertenecen a órganos constitucionales. Bien, tenemos que hacer una breve pausa, por favor, con el permiso de ustedes, caballero. Regresamos después de ella. Continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna. En el segundo segmento hablábamos con el licenciado Juan de Rosario, que hablaba de la necesidad de crear una mesa de negociación para dirimir los conflictos que podrían o que deben enfrentarse o encararse una vez superada la pandemia, con vista a las decisiones que ya se han tomado para recuperar la economía. ¿Cuáles serían los puntos básicos de discusión en esa mesa de discusión sobre el tema económico, licenciado? La continuidad, garantizar la continuidad de la aplicación de las medidas, que todo el mundo acepta que son efectivas, que son válidas. Número dos,
discutir qué va a pasar con el presupuesto, se va a reformar, se va a construir uno nuevo, se va a crear un perfil de presupuesto, una hoja indicativa que enuncie a grandes rasgos ingresos, gastos. Número 3, discutir el tema del endeudamiento, es decir, para que todos los grupos estén de acuerdo, cuál va a ser el nivel de endeudamiento que vamos a tener en el marco de esta crisis, porque el gobierno va a tener que endeudarse. Y fíjese que el gobierno solicitó 650 millones de dólares y en términos rapidísimos, el fondo ayer acabó de aprobarlo. Eso significa que para que las medidas sean efectivas hay que darle cierta agilidad. Los organismos internacionales están de acuerdo con eso y nosotros debemos ponernos de acuerdo de cara a que los procesos fluyan con rapidez, de acuerdo a cómo lo amerita la circunstancia. ¿Cuáles serían los actores? ¿Cuáles serían los participantes o actores de esa mesa económica? Para mí, número 1, los políticos. ¿Por qué? Porque estamos próximo a un proceso electoral que podría provocar cambios en las autoridades. Y eso porque las medidas hay que darle continuidad. Para mí sería eso número 1. Los políticos tienen que estar ahí. Es decir, los economistas más reputados de cada uno de los partidos políticos que estén en esa mesa ahí. Número 2, los grupos empresariales, pero a nivel de consulta, para saber cuáles son sus necesidades, sus operaciones. Obviamente los grupos sindicales también, pero a nivel de consulta. Yo entiendo que en estos momentos tiene que haber un equipo técnico que puede estar representado por todos los grupos, pero para tomar decisiones, no que se envuelvan en un proceso burocrático larguísimo y discusiones de desacuerdos. No es el momento para eso, es el momento para darle agilidad a los procesos y acordar las cosas rápidas, porque la economía lo amerita. El licenciado Danilo Díaz decía que estamos enfrentando la situación de la economía bien, pero yo le quiero decir solamente lo siguiente. Nosotros en un mes hemos perdido 824,000 empleos en términos efectivos, sin discutir metodología de la OIT. Y eso, en 40 años, nosotros no lo recuperamos. Los empleos formales son 2 millones y nosotros acabamos de perder 824,000, de los cuales 40% son temporales, 60% son definitivos. La tasa de desempleo se ha duplicado de 11 a 21, la tasa de desempleo ampliada. Es decir, las remesas acaban de caer en 22% a marzo y los organismos internacionales están diciendo vamos a una crisis. República Dominicana va a tener crecimiento cero, pero es si hace lo que tiene que hacer para contener la caída, y eso solamente se logra con un pacto político. Eso usted lo puede escribir. Las autoridades del Banco Central han hecho lo correcto, todo el mundo acepta que es así, pero ¿y la aplicación de esa medida? Trasciende en el 5 de julio y nosotros no sabemos si va a haber un cambio, cómo va a cambiar la composición congresional, cómo va a cambiar la composición del Ejecutivo. Y si no se hace un pacto rápido que garantice que esas medidas se van a implementar, nosotros podríamos estar envolviéndonos entre que hubo un cambio de autoridad y entonces hay que buscar la firma en el Banco de Reserva. Luego hay que hacer una auditoría a los procesos. Luego hay que rediscutir los procesos y ahí se nos fue el año. Y no es verdad que vamos a crecer a cero. No es verdad. Bien, muchísimas gracias, licenciado. El licenciado Simón, yo quiero ir al licenciado Simón. Usted hablaba de que en el caso de que para evitar un vacío constitucional, porque no está previsto la posibilidad de que no haya elecciones constitucionalmente hablando. Me recuerda que el Tribunal Constitucional requiere de una mayoría para tomar decisiones de 9 de solo 13, de una mayoría cualificada, como se le llama, ¿no? Claro. 9 de 13. Y recordemos también que por no encontrar esa mayoría, o no tener esa mayoría, el Tribunal Constitucional no pudo tomar una decisión con relación a la candidatura del doctor Leonel Fernández. ¿Qué pasaría entonces si dejamos esto a la decisión del Tribunal Constitucional? Bueno, es que Ali tiene que decidirlo. Y lo cierto es que ese es un caso excepcional, que el tribunal se tomó demasiado tiempo y ya podría serle tarde. Y probablemente lo políticamente más estratégico es que ellos dejen pasar el tiempo. Como lo hizo la Suprema Corte de Justicia
cuando en el año 1992 Ramón Pina Acevedo lanzó una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria a la reforma a la Constitución que le redujo el periodo de gestión a Balaguer a 2 años, razón por la cual en el 94 salía. Y la Suprema Corte de Justicia lo que hizo fue darle larga a esto, y cuando decidió dijo que era un hecho cumplido y que la Constitución no podía ser inconstitucional, y lo dejó así, porque ya había pasado el periodo. Lo que importa es que es probable que el tribunal tome la decisión de no tomar decisión, porque ya eso, el impacto político que eso implicaría para el país, y además la onda expansiva que implicaría eso, si le fallasen en contra a Leonel, sería crítico, porque ya hay algunos legisladores, no, sino algunos alcaldes y directores municipales que salieron de un partido, se fueron a otro y ganaron. Eso le impactaría también. Consecuentemente, es probable que eso se quede ahí porque no lograron consenso de los 9 votos para decidir. Ese es un aspecto. Ahora, con relación a esto no esperaría, Miguel. Y resulta que el Tribunal Constitucional y el Superior Electoral, porque la ley les permite, establecieron que en los conflictos de orden electoral, y este sería un conflicto de esa naturaleza, estarían haciendo lo que los americanos le llaman el fast track, es decir, tomando decisiones de extrema urgencia, priorizando estos temas, razón por la cual fíjense que en el caso de las impugnaciones a las leyes, las cuatriboleadas y minosas, ley de partidos y agrupaciones y movimientos políticos y la de régimen electoral, lo decidieron en tiempo récord, porque precisamente lo declararon de extrema urgencia. Yo pienso que como esa circunstancia no esperaría a más, y además de alguna manera habría virtualmente consenso de que no se cierre el Palacio Nacional ni se cierre el Congreso Nacional, porque además los partidos políticos no pierden si se mantienen sus legisladores vigentes hasta ser sustituidos. Yo pienso que ahí se podría conseguir consenso, y la vía es el Tribunal Constitucional, porque es lo que la ley prevé. Hay un procedimiento especial para esto que se llama por conflictos de competencia, que está en el artículo 185 de la Constitución y en el 59 de la ley 137 sobre procedimientos constitucionales, que le facultan al Tribunal Constitucional para que en estas circunstancias, mediante una sentencia, como anuncié previamente, interpretativa aditiva, diga que le aplica este texto al presidente, vicepresidente de la República y a los legisladores que están en el Congreso. Pero es el Constitucional que, por demás, Miguel, su decisión no es impugnable. Las decisiones de la Junta Central Electoral son impugnables en algunas circunstancias al Tribunal Superior Electoral, en otras al Tribunal Contencioso Administrativo y en otras al propio Tribunal Constitucional. Las decisiones del Tribunal Constitucional no son impugnables. Consecuentemente, es más definitiva, es más firme, y además son 13 personas que van a opinar, no 5. Yo pienso que es más legítimo. Y lo que digo es, no podemos demoler sin reedificar. Si el criterio es de que no le corresponde a la Junta Central Electoral, entonces usted debe tener técnicamente una propuesta de cómo resolverlo. Y yo digo que es el Tribunal Constitucional. Ahora, desde diferentes perspectivas, hay casi un consenso en la nación de que necesitamos un acuerdo. No tanto un acuerdo, sino que la clase política dominicana debe ponerse de acuerdo, porque a veces uno se pone de acuerdo sin llegar a un acuerdo. Pero tener consenso, conseguir un consenso con relación a una serie de medidas que parecen muy lógicas y que ya han sido tomadas, pero necesitan ser reforzadas. Ahora, a mí lo que me preocupa, como le preocupa también a mucha gente en el país, es que el ambiente de acidez política parece ser un escollo en la búsqueda de ese consenso para encarar el tema con una visión no tan cortoplacista, sino con una visión de mediano y largo plazo, como habla el licenciado de Rosario. Si me disculpa, pero a quien más bueno, a uno de los que les conviene que no se celebren elecciones el día 5 de julio es a la oposición. ¿Sabe por qué? Porque no han tenido oportunidad de hacer campaña. De alguna manera, en este espacio de vacío pandémico, epidémico, de alguna manera, quien ha logrado mayor posicionamiento de la manera que lo ha logrado es Gonzalo, que estaba en condición muy crítica, y lo sabemos antes de este proceso. Pero la oposición no ha podido salir a hacer campaña. Entonces, a la oposición le conviene, desde ese punto de vista, y me disculpan los políticos, porque yo no entiendo de políticos,
de políticos, dije. A veces no lo comprendo, pero yo veo que ese es el escenario. Tendría mejores condiciones si se posponen las elecciones para un periodo posterior. Y ahora bien, como estaríamos en estado de excepción y la Constitución prohíbe que se modifique la Constitución para ese propósito, bien podría, otra opción, esta va a doler. Podría renunciar el presidente de la República y la vicepresidenta a la presidencia, y entonces estos legisladores levantar el estado de excepción, renunciar, y entonces estos legisladores modificar la Constitución para resolver el impasse, lo cual es absurdo, porque no creo que pueda ser practicable. No se podría consensuar para eso. Ahora, consensuar para que el presidente de la República se mantenga después del 16 de agosto mediante una decisión del Tribunal Constitucional. Para eso, ¿sí saben por qué? Porque Danilo ya no puede ser el presidente por elección otra vez. Eso está definido. Pero si se van a una reforma constitucional, se corren el riesgo, ahí nos corremos un riesgo fuerte de una crisis institucional, una crisis política sin precedentes. La historia de las reformas en procesos electorales ha sido crítica. Yo pienso que la única constitución, y estoy revisando a ver si hay otras, en que se aprobó una reforma profunda al Estado Dominicano sin crisis previa fuera de 2010, porque hasta la del 63 fue post-Trujillo, que fue producto de una crisis. La del 92 fue producto de una crisis. O sea, tú te pones a revisar, la propia del 66 fue después de la Revolución del 65. Te pones a revisar las constituciones, y Miguel de esto maneja el tema mejor que nosotros, o a lo menos mejor que yo. Bueno, la del 63 fue el producto de una larga discusión y de una constituyente. Cierto, sí, pero porque las elecciones del 20 de diciembre del 62, en lo que tenía que ver con los legisladores, le dieron el mandato de hacer la constitución, actuaron como constituyentes. Sí, pero fíjate que hasta la de 1844 tuvo su crisis con Santana en San Cristóbal. A donde voy es que si nos vamos a una reforma constitucional, es difícil que se consiga el consenso ahí por el temor de que el licenciado Danilo Medina logre imponer una reelección. Sería más viable, más fácil, y me parece que más práctico hacerlo por vía del Tribunal Constitucional. Y más bien, vamos a escuchar la opinión del político profesional que tenemos con nosotros, licenciado Díaz, con relación a las condiciones de un acuerdo político, porque hablamos de un acuerdo político y todo el mundo está de acuerdo en que se llegue a ese arreglo. Pero ¿cuáles serían los términos de ese acuerdo? Ya llegaron a un arreglo con relación a la fecha de las elecciones. No hubo objeciones. Ahora se necesita un consenso mayor que contemple el tema sanitario, porque todavía no hemos superado y no estamos en vía todavía de superarla. El tema económico, que a mí me parece que es el más importante, es el tema neurálgico realmente de la situación actual. ¿Cuáles serían las condiciones de ese acuerdo en el ambiente político? Fíjate, yo, tal como dices, estamos construyendo el acuerdo, aun cuando no nos hemos sentado. Lo primero era la fecha, porque hay que hacer en estos casos una a la vez. No podemos hacer todas las cosas simultáneamente por el momento muy particular que nos encontramos. ¿En qué momento nos encontramos? Tenemos una pandemia, o sea, tenemos una epidemia, una crisis sanitaria que ha coincidido con una elección. Si no hubiera elecciones, esto fuera más fácil de manejar. La parte que tenía que ver con la crisis sanitaria, que se ha manejado muy bien, pero bueno, se ha querido contaminar y hay gente que está apostando hasta que haya una crisis, que se maneje mal y que haya muerte, como una forma, entienden ellos, de poder hacer crecer su votación. Lo cierto es que lo que debe hacerse no es algo que le convenga al PLD ni que le convenga a la oposición. Ese no es el punto. ¿Qué es lo que le conviene al país? Al país lo que le conviene es que haya elecciones el 5 de julio. A lo que estamos apostando es que las mismas se den. La parte de la crisis sanitaria se está manejando bien. Los indicadores, si usted busca los indicadores a nivel global, viéndonos, comparándonos con el resto del mundo, la República Dominicana saca una buena nota. Y uno no puede decir con orgullo, porque estamos hablando de vidas humanas, pero la tasa de mortalidad de la República Dominicana, a nivel de todos los países del mundo, hay más de 70 países que están con una tasa de mortalidad más alta. A nivel de América, más de 26 países están con una tasa más alta. A nivel de recuperación, nosotros hemos crecido, ya estamos por encima de 12 países de América. Cuando lo calculamos por habitante, nosotros estamos
en esa parte nuestra tasa todavía es mucho menor. O sea, y no ha habido un colapso de la infraestructura sanitaria, o sea, de hospitalaria. No ha colapsado como ha colapsado en muchos países. O sea que esto se ha manejado bien en esa parte. Yo pienso que la otra parte que tendrá que ver con la parte económica, pues ya traté de la parte electoral, la parte sanitaria, la parte económica va a requerir de un acuerdo de todas las fuerzas económicas primero, porque no, más que la política, la económica, o sea, el sector empresarial, los sectores, los trabajadores, en fin, la gente que se afecta con la misma. Y obviamente la parte política, que en este momento es más complicado, pero pienso que después de los resultados de las elecciones será más fácil poderlo conducir, porque no podemos soñar, al calor de las elecciones es difícil. Y bueno, y solo difiero de Cándido de que Gonzalo, que ha estado en la calle, no. Abinader está creando hasta aglomeraciones, porque está yendo a todos los pueblos. Él iba por Puerto Plata, de hecho, se devolvió cuando se sintió el asunto, pero estaba programado, llegó hasta Altamira y se devolvió. En esa parte, está en la calle. Él estaba descansando cuando se dio cuenta que ese no era el modelo, porque la gente estaba necesitando, ¿verdad? Verle la cara, salió hacia afuera, pero apostemos a que todo va a salir bien. Bien, no nos quedan muchos minutos. Yo quisiera concederle 2 minutos a cada uno para sacar las conclusiones. Quiero comenzar con don Juan. Adelante, señor. Mi conclusión es simple. No estamos en un buen momento para desacuerdos en materia económica. La posibilidad de que República Dominicana salga airoso de esta crisis va a estar supeditada a que aquí se haga un gran acuerdo político, porque estamos en medio de unas elecciones y puede haber un cambio de gobierno. Y si las medidas que todo el mundo acepta como buenas y válidas cambian, se nos va a hacer muy difícil nosotros tener niveles de crecimiento para el año que termine y para el próximo año aceptables. Esa es mi conclusión. Hay que crear una gran mesa de diálogo político, porque tenemos el proceso electoral ahí y son las autoridades que pudieran eventualmente, sea de cualquier partido, asumir la rienda de todo este ¿Quién sería, licenciado? Acérquese más al micrófono. ¿Quién sería el árbitro de esa mesa? Bueno, ese es un problema porque ahora en el país parece que hay un vacío de árbitros. Sean los organismos internacionales, seamos nosotros mismos que nos pongamos de acuerdo, los grupos de la sociedad civil, yo no sé quién, pero aquí hay que sentarse. Y yo creo que si dejan esto un poco a los técnicos de los partidos dirigen a grosso modo el proceso, ¿no? Pero que sean los técnicos que hagan el trabajo. Yo creo que eso se puede lograr, porque a nivel técnico hay un consenso de que hay una crisis y de que hay medidas que tomar y que esas medidas son urgentes. Yo pienso que eso podría ser más fácil, pero realmente hay un vacío ahora de árbitro, esa es la verdad. Bien, licenciado Simón, muy brevemente, por favor. Más preciso, bueno, porque los economistas son buenos en esto. Mira, yo lo que he hecho es llamar a la atención al liderazgo político para la posibilidad de que el 16 de agosto no se pueda sustituir al presidente que no es candidato. ¿Por qué? Porque los abogados aprendemos a ver más allá de la esquina, porque es que se trata de un tema jurídico y en justicia y en derecho hay que prepararse para lo peor y que nos sorprenda lo mejor, porque lo imposible a veces sucede. Bien, licenciado Díaz. Bueno, cada día trae su propio afán. Ahora mismo el afán debe estar dirigido a celebrar las elecciones, que la misma pueda celebrarse tal como los partidos han acordado y la Junta empieza a organizar. Y la parte que tiene que ver con la económica, lo principal es llegar a un acuerdo con las fuerzas económicas, empresarios, la MIPYME, los trabajadores. Si se llega a un acuerdo, un consenso con todos ellos, con la medida, los políticos tienen que supeditarse. Eso va a ser así, porque se va a ver muy evidente y traten de impedir algo que toda la sociedad económica y social esté apoyando. Y lo de que no haya elecciones es una posibilidad que no está en nuestra agenda. Nosotros creemos que va a haber elecciones el día 5,
aspiramos que la crisis sanitaria la podamos tener controlada para que la misma pueda realizarse con distanciamiento social, pero que pueda realizarse en la fecha y que tal como quiere nuestro presidente de la República, quiere el Partido de la Liberación Dominicana, el 16 de agosto haya traspaso de mando a Gonzalo Castillo. Bien, caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Es una conversación sumamente interesante, muy compleja, por supuesto, pero creo que debemos centrar la atención nacional a estos temas que hemos discutido en el día de hoy, porque lo que está en juego es no solamente el tema sanitario y las elecciones propias, sino el futuro de la economía dominicana. Y hay alguien que ha dicho que la pandemia puede matar a mucha gente, pero la economía puede ser muerta por 1 o 2 décadas. Así que nos costaría recuperarla en un proceso de 10 o 15 años para volver en el lugar en que nos encontrábamos en marzo. Gracias por su atención. Les invito a estar con nosotros nuevamente en cualquier otro día. Gracias. Próximamente. Y a los amigos televidentes, gracias nuevamente por su atención. Esperamos que haya disfrutado del tema de esta noche y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Pasen buenas noches. Gracias.